Buenas noches. Hoy te traigo 5 testimonios escalofriantes de personas que trabajaron en funerarias mexicanas y vivieron experiencias paranormales que nunca olvidarán. Así que disfruta de estos relatos de espanto. Historia: la madre que no se fue. Mi nombre es Sofía. Hace años mi madre falleció y aunque nuestra relación nunca fue buena, tuve que acudir a su funeral con mi esposo y mis 2 hijos. La verdad, llevaba mucho tiempo sin tener contacto con ella. Mi madre siempre tuvo un carácter muy fuerte, muy dura con mi hermano y conmigo. Nunca nos agredió físicamente, pero sí era muy estricta e hiriente con sus palabras cuando algo no le parecía. No recuerdo alguna vez en la que nos haya mostrado aunque sea un poco de afecto. Pero esa no fue la principal razón por la que decidí alejarme, sino porque de un tiempo para acá, ella comenzó a juntarse con gente muy extraña. Para ser específica, con gente que pertenecía a sectas raras y hacían todo tipo de rituales. Eso hizo que la convivencia fuera aún más tensa, pues se volvió cada vez más fría y distante. En la casa donde vivíamos con ella comenzaron a pasar todo tipo de cosas extrañas, desde escucharse ruidos a mitad de la noche hasta poder ver con nuestros propios ojos sombras caminando por la casa. Yo decidí mudarme con mi esposo y mi hermana con el tiempo también se salió de ahí. Desde entonces no convivía con ella, pues no quería que mis hijos estuvieran rodeados de esa mala energía que mi madre se había encargado de meter a su propia casa. Cuando mi madre falleció, me habló mi hermana dándome la noticia. Me dijo que su cuerpo ya se encontraba en la funeraria y que teníamos que acudir para llenar todos los papeles para poder velarla. Llegamos a ese lugar. Era un día de febrero, aún nevaba y estaba muy oscuro. El ambiente por sí solo ya era deprimente y tenebroso. Lo primero que nos dijeron fue que mi madre llevaba 2 días de fallecida. Cuando la encontraron, una amiga de ella la visitó y se dio cuenta de que mi madre yacía sin vida en el sofá de su sala. La causa de su muerte, según los forenses, fue un infarto. Yo empecé a llenar todos los formularios. Mi hermana se fue a casa pues tenía su bebé recién nacida y no podía dejarla tanto tiempo. Yo me quedé en la funeraria preparando todo. Recuerdo que yo estaba completamente sola en la recepción llenando papeles cuando escuché claramente la voz de mi madre llamarme por mi nombre. Yo me quedé paralizada. Hice silencio para ver si volvía a escuchar algo o si había sido solo mi imaginación. Pero de nuevo escuché la voz de mi madre diciéndome: «Sofía, aquí estoy». Me levanté de mi asiento. Caminé por un largo pasillo que era de donde venía la voz. El pasillo era tan largo y estrecho. Había varios cuartos de los 2 lados. Algunas puertas estaban abiertas. Solo podía ver cuartos llenos de ataúdes de todo tipo. En eso volví a escuchar su voz hablándome hasta el fondo de ese pasillo. Yo sí estaba muy asustada. No me pregunten por qué seguía la voz. Tal vez porque quería confirmar que mi madre estaba muerta o si de verdad era ella la que me hablaba. Seguí hasta llegar a un cuarto donde decía claramente que solo el personal podía entrar. Era el último cuarto al fondo del pasillo. Estaba la luz apagada, pues no podía ver nada por la pequeña ventana que tenía la puerta. Mi intuición me hizo abrir esa puerta. Prendí la linterna de mi celular y ahí la vi. Mi madre estaba en una camilla sin ropa, con los ojos abiertos, acostada. Yo me impresioné mucho al verla. Nunca había visto un muerto, mucho menos me imaginaba ver a mi madre así. Para ser sincera, también sentí algo de miedo en ese momento. Giré mi celular con la linterna para buscar de dónde se encendía la luz, y en ese segundo que me giré, escuché cómo rechinó la camilla en donde se encontraba mi madre. Dirigí rápidamente la linterna otra vez hacia ella, y ahí estaba, sentada, viéndome sin expresión en su rostro. Yo caminé hacia atrás lentamente para poder salir de la habitación. Una vez que salí de ahí me eché a correr casi llorando del miedo. Llegué otra vez hasta la recepción y me tropecé con la chica que atendía. Me preguntó si estaba todo bien. Yo seguía llorando sin poder decir ni una palabra. Me ayudó a sentarme e intentó calmarme.
Yo no le quise contar nada de lo que había sucedido, ni escuchado ni visto, pues sabía que iba a quedar como una loca y que no había posibilidad de que me creyera. Solo le dije que me sentía mal por la muerte de mi madre, que ya había terminado de llenar todo para su funeral y que ya me iba. Llegué a casa en estado de shock. Yo no le conté nada a mi marido, mucho menos a mis hijos. No quería alarmarlos y también sabía que era algo difícil de creer. Esa noche no pude dormir. Tenía la imagen de mi madre muerta viéndome y llamándome en ese cuarto oscuro. Al día siguiente, llegamos a la funeraria muy temprano, pues ya tenían a mi madre lista en el ataúd para poder comenzar a velarla. Aún estaba todo vacío, los amigos y familiares aún no llegaban, pues oficialmente el velorio comenzaba a las 9 de la mañana y apenas eran las 7. Yo fui con mi esposo a pagar los servicios funerarios y dejé a mis hijos sentados en la sala donde estaba su abuela. Cuando de pronto veo a mi hijo mayor afuera hablando por celular. Salí y le pregunté que por qué dejaba a su hermana sola. Mi hijo me respondió que estaba hablando con su novia, que no le iba a pasar nada a Daniela por quedarse tantito sola. Yo fui rápidamente por ella, pues no quería que estuviera ahí sola. Cuando entré a la sala, mi hija estaba recargada en el ataúd, hablando, platicando sola y hasta riéndose. Me acerqué y le dije, «Dani, ven para acá, ¿qué estás haciendo?». Me respondió con algo que me dejó helada. Me dijo, «La abuela no quiere que me vaya, estamos platicando». Yo me acerqué rápidamente a ver el cadáver de mi madre. Estaba con los ojos cerrados. Me quedé en silencio asimilando lo que mi hija me acababa de decir. Solo la tomé del brazo y me la llevé de ahí. Ella forcejeó conmigo para soltarse e ir otra vez hacia donde estaba, diciéndome que su abuela no quería que se fuera, que la dejara ir con ella. Yo me enfurecí y le dije, «Tu abuela está muerta, deja de decir mentiras». Mi hija salió corriendo llorando hacia donde estaba su padre. Mi esposo la cargó y le preguntó qué pasaba. A él le dijo lo mismo, que yo no la dejaba estar con su abuela, que quería seguir platicando con ella. Mi esposo me volteó a ver y solo calmó a mi hija para que dejara de llorar. Se la llevó a comprar dulces a una tienda que estaba enfrente. Yo volví a entrar a la sala y comencé a rezar. Yo pedía para que mi madre encontrara la luz y pudiera descansar en paz, para que no fuera un alma en pena como yo creía que era. Mientras estaba rezando, se apagaron las velas que estaban prendidas alrededor de su ataúd, lo cual se me hizo muy raro porque no entraba ni una corriente de aire a esa sala. Después de eso, se fue la luz por completo, quedando en total oscuridad, pues esa sala no tenía ventanas por donde entrara luz natural. Yo dejé mi celular cargando en el vestíbulo. Comencé a sentir escalofríos por todo mi cuerpo. Corrí para salirme de esa sala, pero de alguna manera la puerta estaba trabada. No podía salir de ahí. Toqué muchas veces para que me abrieran, pero nadie me escuchaba. Yo estaba desesperada gritando cuando sentí que algo me tocó el hombro. Yo quise desmayarme, pero logré girar mi cabeza con ese temor que recorría cada centímetro de mi cuerpo. Era ella, era el cuerpo de mi madre, hablándome, diciéndome que regresaría por ella, por mi hija, pues ya no me pertenecía, porque se la había entregado. Yo me desvanecí totalmente, caí inconsciente en el piso, no supe más de mí hasta que desperté en un hospital. Abrí los ojos y estaba mi marido y mi hermana ahí. Me dijeron que me habían encontrado desmayada en la sala y que me habían trasladado de emergencia al hospital. Lo primero que pregunté desesperada fue que dónde estaba mi hija. Me dijeron que la habían dejado en la funeraria con su hermano y con el esposo de mi hermana. Yo me quité todo lo que me habían puesto y salí corriendo de la habitación del hospital. Mi esposo me gritaba que me esperara, que me estaban poniendo suero, que mis hijos estaban bien, pero yo sabía que no estaban seguros en esa funeraria con el cadáver de mi madre. Me subí a la camioneta. Mi esposo y mi hermana apenas alcanzaron a subirse y aceleré. Entré corriendo a la funeraria gritando el nombre de mi hija. A quien primero vi fue a mi hijo. Le pregunté que dónde estaba su hermana. Me respondió que estaba en el baño, que cuál era la urgencia. Yo me fui corriendo a los baños, pero mi hija no estaba ahí. Salí desesperada preguntando por ella, regañando a mi hijo por descuidarla. Mi hijo me dijo, «Mamá, te juro que estaba en el baño. Yo la vi meterse ahí y no la he visto salir». Todos comenzamos a buscarla. En eso ya estaba llegando la gente que iba al funeral.
Yo solo pensaba en encontrar a mi hija, pedí ayuda al personal y entre todos comenzamos a buscarla. Pero había un lugar en donde nadie había revisado, en el ataúd de mi madre. Me acerqué lentamente hasta su ataúd. Mi madre no estaba. Mi madre ya no estaba en su ataúd. Le dije a mi esposo lo que estaba ocurriendo. Alertamos a los trabajadores de ese lugar y nos dijeron que era imposible, que nadie podía haber movido el cuerpo y que era imposible no verlo si alguien se lo llevaba, pues afuera de esa sala estaba la recepción. A mí lo único que me importaba era encontrar a mi hija, así que corrí por todos los cuartos de ese pasillo largo al que fui aquel día, gritando su nombre mientras los demás buscaban en el estacionamiento y en otros lugares. Llegué al cuarto donde vi por primera vez el cadáver de mi madre aquel día, y ahí estaba mi hija, llorando en una esquina del cuarto. No la veía, pero la escuchaba, pues todo estaba oscuro. Le dije, Dani, aquí estoy, camina hacia mí, mi amor. Ella me dijo que no podía, porque su abuela se iba a enojar. Yo le pregunté, ¿dónde está tu abuela? Me respondió, atrás de ti. Yo rápidamente prendí la linterna de mi celular y di la media vuelta, y ahí estaba, parada, sonriéndome. Historia 2. El señor del traje negro. Mi nombre es Andrea. Yo vendía la recepción de una funeraria en Toluca. Tenía muy poco tiempo de haber conseguido ese trabajo, y claro, no era mi trabajo ideal, pero había estado batallando mucho para encontrar un trabajo con paga decente, ya que yo era estudiante de universidad y necesitaba pagar mis estudios. Mi trabajo consistía en atender a la gente que iba a preguntar por precio de los ataúdes. También cuando había funerales, yo tenía que verificar que la sala donde velaban a los muertos no excediera el número de personas permitidas. En general, la atención al cliente. Un día estaba por comenzar un funeral. Había muy poca gente en el velatorio. De pronto entró un señor de traje. Se veía muy elegante. Estaba algo desorientado. Le pregunté que si le podía ayudar en algo. Me dijo que qué lugar era aquí. Yo le respondí que era la funeraria San Carlos, que si él iba a asistir al funeral que estaba a punto de dar inicio. Pero me dijo que no sabía cómo había llegado ahí, que a lo mejor se había confundido, y después se retiró. Yo seguí con mi trabajo atendiendo llamadas y orientando a la gente que iba llegando. Ya habían pasado algunas horas y estaba oscureciendo. Yo me levanté por un café cuando vi por la ventana que daba hacia la otra sala del velatorio a ese mismo señor, sentado en una de las sillas. Estaba completamente solo, pues esa sala debía estar cerrada, ya que no había ningún velatorio ahí ese día. A mí se me hizo extraño que él estuviera ahí, pues las salas están cerradas con llave cuando no se usan, así que salí de la recepción y me aproximé a esa sala. Intenté abrir la puerta, pero tenía llave. Toqué para que el señor me pudiera escuchar y me abriera, para así poder decirle que no podía estar ahí, que se tenía que salir. Pero el señor nunca volteó a verme. Seguía sentado viendo hacia enfrente, donde se ponen los ataúdes. Yo fui inmediatamente a buscar al guardia de seguridad para comentarle lo que estaba pasando y que fuera a abrir la puerta para poder retirar al señor de ahí. Me dijo que nadie podía estar ahí adentro, pues esa sala no se abría desde el día anterior, que había sido limpiada, que lo único que tenía llaves era él y la dueña, quien tampoco había ido ese día. Se nos hizo muy raro, pero cuando llegamos a esa sala, el señor ya no estaba. El guardia abrió la puerta y lo buscamos, pero no había nadie ahí. Él me preguntó que si estaba completamente segura de que había visto a alguien ahí. Yo le dije que sí, que no estaba loca, que incluso ese mismo señor había ido muy temprano a la recepción y que había hablado con él. El guardia solo procedió a cerrar nuevamente la puerta con llave y se retiró a su puesto de trabajo. Yo regresé a recepción muy confundida de lo que estaba pasando. Ya casi era hora de mi salida,
así que entré a la sala donde estaban velando a alguien para verificar que todo estuviera en orden antes de irme. Y cuando entré a la sala, vi la foto de ese señor, el señor que había visto y hablado conmigo ese día. La foto estaba al lado del ataúd, pues él era el que estaban velando. Yo salí corriendo de ahí. Estaba muy asustada y no podía creerlo. Un compañero se topó conmigo en la entrada y me preguntó si estaba todo bien. Yo, entre lágrimas como pude, le expliqué lo que me había pasado y que estaba en su derecho de no creerme, pues si alguien me contara eso a mí, yo seguramente no le creería. Pero él, al contrario de hacerme sentir loca, me dijo que él sí me creía y me entendía, pues él llevaba más tiempo trabajando ahí. Me dijo que no me asustara, que era lógico que me impresionara, pues nadie está acostumbrado a ver o mucho menos hablar con un difunto, pero que solo eran almas en pena que aún no entendían que habían fallecido, que estaban atrapadas en ese limbo y que probablemente no tardarían en pasar al otro lado, que eran almas pasajeras solamente, pero que no me harían daño. Yo me fui a mi casa y la verdad tenía muchas ganas de renunciar, pero no podía hacerlo, pues necesitaba mucho el dinero para poder seguir estudiando. Pedí a mi jefa tomarme el día y aceptó, pero después de eso tuve que regresar a trabajar y hacer de cuenta que nada había pasado. Yo seguía ahí por 3 meses más, y en algunas ocasiones pasaban cosas extrañas, o podía ver sombras cuando la funeraria estaba vacía. Cada vez me acostumbré más a todo eso, hasta que conseguí un empleo mejor y pude renunciar. Solo recuerden, si ustedes también han podido ver o hablar con un difunto, sepan que no están solos. Hay más gente a la que nos ha pasado, sobre todo a los más sensibles. Historia 3. El oso de peluche. Mi nombre es Jorge. Trabajo en una funeraria en Guadalajara como tanatopraxista. Este trabajo consiste en preparar a los cadáveres para que su familia los pueda velar. Los desinfectamos, embalsamamos y los ponemos estéticamente presentables. Quiero recalcar que este trabajo no es para cualquiera, pues necesitas estar muy bien preparado psicológicamente para esta labor. Y aún así, con todos mis años de experiencia, muchas veces sigue siendo difícil, pues muchos cuerpos que llegan tienen historias trágicas. Los últimos segundos de su vida fueron aterradores, y a veces nosotros tenemos que poner su cuerpo lo más estético posible. Y sí, hablo de coser extremidades o reparar rostros que quedaron desfigurados. Por lo general yo trabajo solo, pero hace un mes llegó un estudiante de medicina como practicante y se convirtió en mi ayudante. Me hacía un poco más fácil mi labor y me sentía acompañado. Una noche estábamos embalsamando el cuerpo de un anciano que había perdido la vida de un infarto. Era una noche muy normal y cotidiana para nosotros, cuando de pronto llegó otro cuerpo de la morgue, listo para prepararlo. Lo pusimos en el cuarto de arriba en espera mientras terminábamos con el anciano. Al parecer era el cuerpo de un motociclista que había perdido la vida al ser atropellado por un auto. Venía en muy malas condiciones. Sabía que con él nos íbamos a llevar toda la noche. Así que nos dimos prisa. Estábamos a punto de terminar con el anciano cuando se escucharon pasos en el cuarto de arriba, lo cual nos pareció muy extraño, porque esa noche la funeraria estaba vacía, no había funerales y todos los empleados entraban hasta la mañana. El único cuerpo que había era el del motociclista, que acababa de llegar. Para ser honesto, no le di importancia, pues lo único que quería era terminar pronto para poder seguir con el otro cuerpo. Pero el chico que me ayudaba sí se puso algo nervioso. Le dije, tranquilo muchacho, no pasa nada, así es esto. Continuamos, pero no habían pasado ni 2 minutos cuando se volvieron a escuchar los pasos, pero ahora en las escaleras y cada vez más fuertes. Yo pensé que alguien se había metido, aunque era imposible porque todo tenía llave. Le dije al chico que me esperara porque iba a revisar. Salí del cuarto y subí las escaleras. Prendí las luces del cuarto de arriba donde se encontraba el cuerpo del motociclista, pero no había nadie. Estaba todo solo y callado. Pero al bajar las escaleras, vi un oso de peluche.
lo cual se me hizo extraño, pues ese oso no estaba ahí antes cuando llegamos a trabajar. Lo único que pensé fue que debía ser de algún niño que había asistido a un funeral el día anterior y se le había quedado, aunque no me explicaba qué hacía hasta la entrada de los cuartos donde preparamos a los cuerpos. El acceso ahí está prohibido para personas que no sean empleados. Lo recogí y lo puse en una mesa para entregarlo a la recepcionista el día siguiente, por si alguien venía a buscarlo. Terminamos con el anciano y subimos por el cuerpo del motociclista. La verdad sí nos impresionamos mucho al ver el estado en el que venía. Empezamos a trabajar con el cuerpo. Yo mandé a mi ayudante por unas herramientas que necesitábamos a otro cuarto. En eso me tomé unos segundos para revisar mi celular, dándole la espalda al cadáver. En eso escuché un murmullo que me erizó todo el cuerpo. Escuché claramente que alguien me susurró al oído: «Entrégaselo». Yo dejé caer mi celular y volteé muy rápidamente, pero no había nadie. Cuando puse la mirada en el cadáver del motociclista, este tenía la cabeza girada hacia donde yo había dejado el oso de peluche, y lo que más me aterrorizó es que tenía los ojos abiertos, viendo en dirección a ese peluche. Yo le grité a mi ayudante, pues para ser sincero sí estaba asustado, cosa que no me había sucedido jamás. Le conté al chico lo que había sucedido y él también pudo ver cómo el cuerpo tenía los ojos abiertos, pero es que era imposible, pues ya no tenía signos vitales, llevaba más de 24 horas de haber fallecido. No nos podíamos explicar cómo era que había girado la cabeza y abierto los ojos, pero más que eso, yo sabía que él había sido quien me susurró eso al oído. Estaba completamente seguro, aunque no supe en el instante a qué se refería con «entrégaselo». Al siguiente día, cuando llegaron sus familiares para velarlo, yo apenas iba saliendo para mi casa, pues mi turno había terminado. De pronto la dueña de la funeraria salió a alcanzarme al estacionamiento para preguntarme por un oso de peluche que la esposa del difunto aseguraba que estaba en la mochila que él traía, pero cuando le entregaron sus pertenencias no estaba ahí. Y ella sabía que su esposo lo traía porque minutos antes de fallecer, su esposo le había enviado una foto de ese peluche que le acababa de comprar a su hija pequeña, porque se iba a graduar del kinder, pero estaba desaparecido. Al escuchar eso, todo tuvo sentido para mí. No pude evitar que mis ojos se llenaran de lágrimas. Llevé a la dueña donde encontré el oso y le expliqué todo lo que había sucedido esa noche. Me miraba con asombro sin decir ninguna sola palabra. Solo tocó mi hombro y me dijo: «Gracias, se lo voy a entregar». Yo era amigo del guardia de seguridad, así que le pedí ver las grabaciones de la noche anterior, solo para estar seguro de que nadie se hubiera metido a dejar ese oso, o no sé, la verdad solo quería encontrarle una explicación lógica. Pero al enseñarme los videos, después de que pusiéramos al motociclista en el cuarto de arriba, se pudo ver cómo salió una sombra negra de esa habitación, bajando las escaleras y perdiéndose en el primer piso. No había duda, esos pasos que escuchamos, esa voz que me susurró y esa sombra que se podía ver en los videos, era ese motociclista, esa alma en pena que solo quería entregarle el oso a su hija. Una historia que me dejó marcado y que, aunque sigan pasando los años, siempre recordaré. Historia 4. La niña que tenía miedo a la oscuridad. Mi nombre es Héctor. Hace algunos años trabajé en una funeraria en Puebla como conserje. Me tomó un tiempo acostumbrarme a ese trabajo, ya que siempre estás rodeado de personas difuntas y familiares tristes. El ambiente en general es deprimente. Tienes que tener cabeza fría para todas esas cosas. Una noche llegó el cuerpo de una niña de 5 años. Lo supe porque me pidieron a mí y a otro trabajador cargar el ataúd pequeño hasta el cuarto donde preparan a los difuntos. Sentí mucha tristeza, pues yo tenía una niña pequeña, pero me limité a hacer mi trabajo y no involucrarme sentimentalmente, pues como les comenté, para este trabajo tienes que tener cabeza fría. Esa noche yo me quedé a limpiar la funeraria como de costumbre y a acomodar la sala donde se velaría a la niña al día siguiente. Ya no quedaba nadie más ahí más que la mujer que prepara a los difuntos y yo. Eran ya por dar las 11 de la noche. Yo debía darme prisa pues tenía que llegar a mi casa con mi esposa e hija. Estaba limpiando los baños cuando escuché pasos entrando.
Yo estaba dentro de un baño, así que no vi quién era. Supuse que era la mujer que prepara a los difuntos, pues era la única que estaba ahí. Le pregunté si iba a entrar y que me permitiera salir del baño que estaba limpiando, pero no había nadie ahí. Me asomé abajo de las puertas de los demás baños y en el último baño pude ver los pies de una niña pequeña, con zapatitos y calcetas. No dije nada, solo salí del baño y me dirigí a donde estaba la mujer preparando el cuerpo de la niña. Toqué la puerta y le dije que si podía salir un momento. Ella salió de inmediato y me dijo que si necesitaba algo. Le pregunté que si ella tenía una hija que estuviera ahí en la funeraria o que si sabía quién era la niña que estaba en el baño de las mujeres. Ella me miró asombrada diciéndome que ella no tenía hijos y que en la funeraria ya no había nadie. Todos los empleados se habían ido ya hace una hora y que solo quedábamos nosotros. Me preguntó que si estaba seguro de que había visto a alguien en el baño. Le respondí que sí, que estaba muy seguro y que era una niña pequeña. Me dijo que fuéramos a revisar, así que nos dirigimos al baño de mujeres y le indiqué el baño donde la había visto. La doctora abrió la puerta, pero ya no había nadie, los baños estaban vacíos. Salimos y recorrimos la funeraria para ver si la encontrábamos, pero no había nadie ahí. La doctora tenía que terminar su trabajo, así que me dijo que si llegaba a ver algo que le hablara. Se retiró y yo seguí con mi trabajo, pero no podía dejar de pensar en eso que vi. Estaba tan seguro de que fue real. La doctora terminó su trabajo y me dijo que ya se iba a retirar. Me dijo: «Buenas noches, don Héctor. No se quede tanto tiempo, pues tiene que descansar». Yo interpreté eso que me dijo como dudando de lo que había visto, culpando mi cansancio. Solo le dije: «Buenas noches, doctora. Descanse». Me dirigí hacia la pequeña sala donde velan a los difuntos para limpiarla, pues era lo último que me faltaba para poder retirarme a mi casa. Todo iba normal, hasta que pude escuchar un llanto de niña pequeña. Salí de la sala para ver si podía escuchar mejor. El llanto venía del cuarto donde ponían a los difuntos en los ataúdes en espera de ser velados. Yo me acerqué poco a poco. Dije: «Hola», pero no hubo respuesta. Estaba algo asustado, para ser sincero, pero no podía sacarme la imagen de los piecitos de esa niña que había visto en el baño, y ahora estaba escuchando llantos de niña. Tenía que averiguar qué estaba pasando. Así que me acerqué a ese cuarto, abrí la puerta y el llanto se paró. Había un silencio total ahí adentro. El único ataúd que había era el de la niña que había llegado esa noche. Se encontraba cerrado, ya con la pequeña dentro. Cerré la puerta para retirarme y de inmediato se volvió a escuchar ese llanto de niña. Era desconsolado. No tenía duda alguna de que venía de ese cuarto. Yo no me atrevía a abrir la puerta de nuevo, pues sabía que ese llanto que se escuchaba era esa niña difunta que había llegado, y también estaba seguro que la niña que había visto en el baño esa noche también era ella. Me retiré lentamente de ahí, tomé mis cosas y cerré la funeraria. Sentí mucha tristeza de camino a casa, pues no podía dejar de pensar en aquella pequeña. Al día siguiente acudí de nuevo a mi trabajo. Ya estaban velando a la niña. Estaban sus padres junto a ella, llorándole, pues ya se iban a llevar a la pequeña al panteón. Escuché a la mamá pidiendo irse junto a ella, pues decía que a su niña siempre le había aterrado la oscuridad, que no le gustaba estar sola nunca de noche. El chofer de la carroza le permitió irse de copiloto, y así fueron retirándose todos. Ahí fue cuando comprendí que aquella pequeña no quería que me fuera esa noche. No quería estar sola y a oscuras, por eso lloraba sin parar. Yo quedé muy afectado después de ese suceso, así que mi esposa habló conmigo y me dijo que renunciara, que mejor buscara otro trabajo, pues me costaba mucho conciliar el sueño después de eso. Una semana después, renuncié, pero eso no quitó que hasta la fecha me acuerde de aquella pequeña que lloraba para que no la dejara sola en la oscuridad. Historia 5. El velorio equivocado. Mi nombre es Rodrigo.
Trabajo como encargado de noche en una funeraria en Monterrey desde hace 5 años. Mi trabajo es asegurarme de que todo esté en orden durante la noche, coordinar a los empleados del turno nocturno y atender cualquier emergencia que surja. Esta historia pasó hace unos meses, una noche de miércoles. Me tocaba supervisar la preparación de 2 velorios que se llevarían a cabo al día siguiente. Uno de ellos era de una señora de 72 años que había fallecido de cáncer. La familia había pedido nuestra sala principal porque esperaban mucha gente. Eran alrededor de las 11 de la noche. El tanatopraxista ya había terminado de preparar el cuerpo de la señora y la habían colocado en su ataúd en la sala principal. Todo estaba listo para el velorio del día siguiente. Yo estaba en mi oficina haciendo papeleo cuando escuché que se abrió la puerta principal de la funeraria. Eso era muy extraño. A esas horas la puerta debería estar cerrada con llave. Salí de mi oficina y bajé a la recepción. Ahí vi a un señor mayor, como de 75 años. Llevaba un traje oscuro muy elegante y se veía profundamente triste. «Buenas noches», lo saludé. «Disculpe, pero la funeraria está cerrada. Los velorios son durante el día». El señor me miró con ojos cansados y llorosos. «Vengo al velorio de mi esposa. Me avisaron que la trajeron aquí esta tarde». Revisé mi lista. «Señor, el velorio de la señora Martínez es mañana a las 9 de la mañana. Ahorita no puede estar aquí. El velorio no ha comenzado». Él insistió. «No puedo esperar hasta mañana. He estado manejando durante horas para llegar. Por favor, solo déjeme estar con ella unos minutos». Me dio mucha lástima. Entendía su dolor. La señora Martínez había sido su esposa por más de 50 años según los papeles. «Mire, señor, no puedo dejarlo solo en la sala porque es contra las reglas, pero si quiere puede quedarse aquí en la recepción y yo lo puedo acompañar a la sala unos minutos, solo para que pueda despedirse». El señor aceptó agradecido. Lo llevé a la sala principal donde estaba el ataúd cerrado de la señora Martínez. Le puse una silla cerca del ataúd. «Le voy a dar un momento a solas, señor, pero no puedo dejarlo mucho tiempo. Toque la puerta cuando esté listo para irse». Él asintió. Cerré la puerta y volví a mi oficina. Pasó como media hora. Pensé que ya era mucho tiempo, así que volví a la sala para ver si el señor ya estaba listo para irse. Cuando abrí la puerta, él estaba sentado en la silla, exactamente en la misma posición, pero algo se sentía diferente. «Señor, ¿está listo?», le pregunté. No hubo respuesta. Me acerqué más. «¿Señor Martínez?». Toqué su hombro y él se desplomó hacia un lado. Estaba muerto. Había fallecido sentado en esa silla frente al ataúd de su esposa. Entré en pánico. Llamé a emergencias de inmediato. Llegaron los paramédicos, pero ya no pudieron hacer nada. Dijeron que parecía ser un infarto. Probablemente había muerto hacía unos 20 minutos. Llamé a mi jefe. Estaba muy molesto. «Rodrigo, ¿por qué dejaste entrar a alguien en la noche? Sabes que está prohibido». Le expliqué todo, que el señor había venido a despedirse de su esposa, que me había dado lástima y lo dejé entrar solo unos minutos. «¿Cómo se llamaba? ¿Revisaste su identificación?», me preguntó. «No, señor. Solo asumí que era el esposo de la señora Martínez. Dijo que venía a verla». Mi jefe suspiró. «Voy para allá. Tengo que llamar a la familia de la señora Martínez para informarles lo que pasó». Cuando llegó, llamó al hijo de la señora Martínez, quien era el contacto principal. Le explicó que un señor mayor había venido en la noche diciendo que era el esposo de la señora y que había fallecido en la sala. Del otro lado de la línea se escuchó silencio. Después, la voz del hijo quebrándose. «¿Un señor mayor de traje oscuro?». «Sí», respondió mi jefe. «Era mi padre. Él falleció hace 2 días.
Su cuerpo está aquí, en esta misma funeraria. Lo vamos a velar mañana en la sala 2 junto con mi madre. Mi jefe palideció. Me miró con horror. Yo sentí que el mundo se me venía encima. «Eso es imposible», dijo mi jefe. «El señor que vino aquí estaba vivo. Caminó, habló con mi empleado. Murió aquí de un infarto». «Señor», dijo el hijo, «mi padre falleció el lunes en la mañana cuando se enteró de que mi madre había fallecido. Le dio un infarto fulminante. Su cuerpo ha estado en refrigeración desde entonces. Su velorio es mañana a la misma hora que el de mi madre, y vamos a velarlos juntos». Fuimos inmediatamente a la sala 2. Mi jefe abrió la puerta. Ahí estaba el ataúd del señor Martínez, cerrado, esperando el velorio del día siguiente. Mi jefe, con manos temblorosas, abrió el ataúd. Era él, el mismo señor que yo había visto, el mismo traje oscuro, el mismo rostro. Pero había algo diferente. Cuando lo prepararon para el velorio, le habían acomodado las manos cruzadas sobre el pecho. Ahora, una de sus manos estaba extendida hacia un lado, como si hubiera estado sosteniendo la mano de alguien. Revisamos las cámaras de seguridad. En el video, yo aparecía abriendo la puerta principal, hablando solo. Caminaba solo hacia la sala. No había nadie conmigo. El señor nunca apareció en las grabaciones. Yo estaba hablando con alguien que no estaba ahí. O mejor dicho, con alguien que ya no estaba vivo. El hijo de la señora Martínez llegó una hora después. Le enseñamos todo. Él no estaba sorprendido. Mis padres estuvieron casados por 53 años, nos explicó. Mi padre entró en depresión cuando mi madre enfermó de cáncer. Cuando mi madre murió el domingo, él simplemente no pudo soportarlo. El lunes en la mañana, su corazón simplemente se detuvo. Los doctores dijeron que fue de tristeza. Me miró a mí directamente. Mi padre solo quería estar con ella una noche más. Gracias por dejarlo despedirse. Yo no supe qué decir, solo asentí. Al día siguiente velaron los dos juntos. Pusieron los ataúdes lado a lado en la sala principal. Toda la familia vino. Fue un velorio hermoso pero muy triste. Antes de que se llevaran los cuerpos al cementerio, el hijo me buscó. «Rodrigo, ¿verdad?», me preguntó. «Sí, señor. Mi padre siempre creyó en el amor eterno. Decía que el amor verdadero no termina con la muerte. Gracias por darle la oportunidad de demostrarlo. Desde ese día, cada vez que preparo una sala para un velorio, me pregunto si los muertos realmente se van, o si algunos se quedan un poco más, esperando despedirse de quienes amaron en vida. Ya no trabajo turnos nocturnos. Le pedí a mi jefe que me cambiara a días. Él entendió. Nunca hablamos de lo que pasó esa noche, pero ambos sabemos que hay cosas en este trabajo que nunca podremos explicar».